Hola, muy buenas. Bienvenido a otro tema del módulo 3 de Fundamentos de Electricidad. Es el último ya, la unidad número 18, que son los motores de corriente alterna. Vamos con ello. Los motores de corriente continua, que hemos estudiado anteriormente, hace unas cuantas unidades, son básicamente iguales a los generadores de corriente continua. O sea, son la misma máquina. Y por tanto presentan un funcionamiento reversible, que ya vimos que prácticamente es la mayor virtud de los generadores de continua, es que también puede funcionar como motores de continua. Y luego también vimos que los motores de continua pues tienen muchas aplicaciones, pequeños motores de poca potencia, pues en la aeronave y en la vida cotidiana tenemos muchos motorcitos de corriente continua. Y bueno, aunque se basan en los mismos principios de inducción electromagnética que ya hemos estudiado, la construcción de los motores de alterna es muy distinta a la de los generadores de alterna. O sea, ya no van a ser la misma máquina, ¿vale? Un generador DC, generadores DC y motores DC son la misma máquina esencialmente. Motores AC y generadores AC ya no son la misma máquina. De tal manera que yo, si a un generador de alterna le meto corriente, este no se va a poner a girar. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a ver un capítulo específico de estos motores, porque no son la misma máquina con generador. No vale con meterle corriente al generador y se pone a girar. Esto no va a suceder. Bueno, los motores de alterna los dividimos en dos grandes grupos, lo que son los motores de alterna asíncronos y los síncronos. Vamos a ir viendo esto lo que es. Bueno, primero vamos a estudiar lo que llamamos el motor de alterna asíncrono trifásico. Nuestro motor de referencia, por otra parte, dentro de los motores de alterna, este es el más característico, y más utilizado, el que más unidades tenemos. Bueno, nos basamos en lo mismo que los motores de continua, que es en la interacción de los campos magnéticos de rotor y estator. Originan un par que hace que el rotor gire. Ahora bien, la construcción es distinta. Vamos a ir viendo en qué nos basamos. Principio de funcionamiento. A ver si entendéis esta figura. Tenemos lo siguiente. Tenemos aquí una estructura, como si fuera una especie como de escalera, a la que le hemos puesto unas ruedecitas para que pueda ir hacia adelante y hacia atrás. Si yo le pego un empujoncito por aquí, esto se mueve hacia adelante. Si se lo pego para el otro lado, pues se mueve hacia la derecha, ¿no? Vale, esta estructura que puede moverse adelante y atrás libremente. Y por otra parte yo tengo un imán. Este imán lo vamos a pasar así, lo vamos a mover, en este caso en esta dirección que marca la figura. Y en este caso es la parte norte, pero podría ser la parte sur. Lo mismo me da polo norte que polo sur para esto. El caso es que yo tengo esta estructura que puede moverse adelante y atrás, y lo que voy a hacer es pasarle cerca, pero sin tocar, se lo voy a pasar cerca, le voy a pasar el imán. ¿Qué es lo que pasa cuando le paso el imán? Fijémonos, esta estructura, que es metálica, de un material conductor, cuando nota que se le está acercando un polo norte, se van a inducir en ella, en esta estructura, unas corrientes eléctricas. Esas corrientes van a tener un sentido tal que me provoquen el qué, que me aparezca aquí un norte. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley de Lenz nos dice que siempre el sentido de la corriente será tal que nos opongamos a la variación. ¿Cuál es la variación aquí? Oye, esta parte de la estructura, este cuadradito de aquí, nota que se le acerca un norte. ¿Qué puede hacer para que no se le acerque más ese norte? Generar un polo norte aquí. Este polo norte va a intentar repeler a este polo norte que se le está acercando. ¿Y qué es lo que pasa con los cuadraditos estos de atrás? Estos cuadraditos, la variación que están viendo es que el norte que tienen encima se les está alejando y no quieren que se les aleje. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que no se aleje, van a presentarle un polo sur. Para que aquí aparezca un polo sur, el sentido de la corriente inducida será este que está indicado aquí, y para que aquí aparezca un polo norte, el sentido de la corriente será este que está indicado aquí. Recordemos que utilizamos esa regla de la mano derecha. Así que si en esta parte de aquí, de la estructura, aparece un norte que es repelido por el imán, y en esta parte de aquí aparece un sur que es atraído por el imán, ¿qué es lo que me pasa? En esta parte, repulsión. Y de esta otra, atracción.
esta estructura va a empezar a moverse, arrastrada, digamos, por el campo magnético del imán. ¿De acuerdo? Es muy importante que entendáis esto. El imán que estamos pasando produce una variación de campo magnético. La parte delantera aparece una repulsión y en la parte trasera aparece una atracción, tira, de tal manera que va a moverme este carrito. Si yo cojo esa estructura en forma de escalera, esa estructura lineal, y la doblo así, haciendo una estructura cilíndrica, ¿vale? Cojo este de aquí, lo doblo y lo uno con este extremo de aquí, y yo la apoyo en unos cojinetes, ¿no? Para permitir que gire esta estructura así cilíndrica. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando yo muevo el imán alrededor, esta estructura cilíndrica tiende a seguir el giro del imán. ¿Por qué? Debido a lo mismo de antes, porque si el imán está moviéndose así, esta zona nota que se le acerca un norte, así que va a aparecer aquí un norte, se repele, intenta esta estructura girar así. Y la zona de aquí atrás ve que el norte se va y no quiere que el norte se vaya, entonces aparece un sur, de tal manera que también aparece una fuerza que tira de esta estructura para que siga el giro del imán. Bien, nuestro rotor va a ser este. Va a ser una estructura que le vamos a llamar, de hecho, se le llama de jaula de ardilla, porque nos recuerda a esas, en fin, esas norias que le ponemos a los roedores para que den vueltas, ¿no? Y se entretengan. Entonces, bueno, tiene esta forma y su funcionamiento es ese. En el rotor, debido a la inducción electromagnética, ve que se le acerca un norte, por ejemplo, y del otro lado se le aleja un sur y entonces gira. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que necesitamos simplemente? Tener un campo magnético giratorio. En este caso, en este ejemplo, yo cojo el imán este con la mano y le empiezo a dar vueltas aquí. Al darle vueltas aquí, la noria esta va a seguir el giro del imán. Obviamente, pues no, esto no es práctico. No puedo yo coger el imán y dar vueltas y ya tengo mi motor AC asíncrono, ¿no? Tengo que tener alguna otra cosa. Lo tengo que conseguir. Este campo magnético giratorio lo tengo que conseguir de forma eléctrica. ¿Cómo lo voy a conseguir de forma eléctrica? Aquí estamos, con nuestra distribución trifásica. Así que bueno, eso. Principio de funcionamiento, pues la velocidad del campo magnético siempre será mayor que la del rotor. Esto está claro. Si las velocidades de giro se igualaran, ya no habría variación de campo magnético. O sea, el rotor tiene que percibir que el campo magnético, el norte se le aleja por un sitio y se le acerca por otro. Si se están moviendo la noria y el imán a las mismas revoluciones, la noria no percibe que el norte este que hemos visto se le esté alejando ni acercando. Entonces, si no hay variación, no habría fuerza magnética, ¿no? Así que siempre, siempre, siempre la velocidad del campo magnético será mayor que la del rotor. Ya que de igualarse no habría variación de flujo y por tanto no se generarían esos polos norte-sur que se me inducían, que eran los que me arrastraban la estructura, ¿vale? Bien, en un motor trifásico se emplean 3 bobinas para conseguir el campo magnético giratorio. Vamos a verlo. O sea, ¿cómo conseguimos el campo magnético giratorio? Pues obviamente no va a ser haciendo girar el imán allí con la mano alrededor de la jaula de ardilla, sino que es de esta manera. Aquí tenemos el estator, ¿eh? Estos son nuestras espiras del estator. Una espira roja, una espira azul y una espira verde. Esto está quieto, no es el rotor estaría girando aquí dentro. Lo que vamos a hacer es meter en esas espiras mi trifásica que ya conocemos, 3 ondas iguales, desfasadas 120 grados, A, B y C. Y esta es la distribución del estator. Si hacemos un corte aquí, vamos a ver esto. Mi espira roja, mi espira verde, mi espira azul. En este primer instante, con este valor de tensión que le estamos metiendo en la espira verde, este valor que le estamos metiendo en la azul y este en la roja, el campo magnético que va a aparecer, igual aquí esto tenemos que recordar nuestra regla de la mano derecha, ¿no? Para saber cuál es la dirección de los campos magnéticos en función del sentido de las corrientes. Así que en este instante primero, tenemos que en los sentidos, en esta bobina roja, por ejemplo, la corriente entra por aquí, la recorre y sale por aquí. Y en la bobina verde, entra por aquí, la recorre y sale por aquí. Y en la bobina azul no tenemos nada, cero.
Bueno, cuando tenemos eso, la dirección del campo magnético que me aparece debido a estas corrientes es esta, que me marca la flechita amarilla. En este otro instante, las corrientes entran por aquí y salen por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. En este instante, la dirección del campo magnético es esta otra. En este otro instante, siguiendo el mismo razonamiento, resulta que la dirección es esta otra. En este otro instante, la dirección del campo magnético es esta. Después, esta otra. Después, esta otra. Después, esta. En este otro instante, esta otra. Y finalmente llegamos aquí y es otra vez la misma que teníamos al principio. Fijémonos qué es lo que ha ido haciendo la flechita. La flechita está girando en sentido antihorario, va girando hasta que da una vuelta entera. Y si aquí siguen las ondas, volvería a girar. O sea, yo con una disposición trifásica en el estator, con unas bobinas desfasadas 120 grados, como le alimento con unas señales desfasadas 120 grados, va a tener este efecto. Me va a aparecer un campo magnético que además va a ser siempre igual de intenso, siempre igual de fuerte, pero que va a estar girando. O sea, mi campo magnético ahora va a ser giratorio. Si yo alimento esto, voy a tener un campo magnético que da vueltas. Y ese campo magnético que da vueltas me va a arrastrar al rotor que yo ponga aquí. ¿Vale? Ya tenemos nuestro campo magnético giratorio. Y ya hemos visto que si pongo una estructura de estas de jaula de ardilla, va a intentar seguir en el giro al giro de este campo magnético. ¿Sí? Bien, importante que interioricéis esto. En un motor trifásico, el campo magnético que aparece es giratorio, da vueltas. Y por tanto el rotor que ponga aquí dentro va a seguirle en su giro. Y ya tenemos nuestro motor. Bueno, darle unas vueltas a esto, mirároslo fríamente, aplicar ahí las reglas estas que vimos, ¿vale? Para ver los sentidos de los campos magnéticos, corrientes y este tipo de cosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.